con entretenimiento, soy Emilio de los Santos y esta es la E-Zone y hoy vengo a darles mi crítica, reseña, opinión o como ustedes quieran verla de la película Ant-Man and the Wasp. We're gonna die. I don't wanna die. We didn't die! Hey, what'd I miss? We were just tiny! Y bueno, antes de comenzar este video, solo déjenme decirles dos cosas muy importantes. Primero, si aún no saben o quieren saber más de los videos que estoy subiendo próximamente, activen la campanita de notificaciones que está aquí abajo al lado del botón de suscribirse. Y segunda cosa más importante, tengan en cuenta que como esta es una reseña, opinión o crítica, o como ustedes la quieran ver de su propio punto de vista, tengan que saber que esta es mi punto de vista sobre la película. No quiero que ustedes me vengan en los comentarios que digan de que pero ¿cómo es posible que no te haya gustado esta parte? O ¿cómo es posible que sí te haya gustado esto porque estaba muy mal? ¿Cómo es posible? Tengan entendido que cada quien tiene sus gustos preferentes por igual. Así que, sin más que decir, vayamos a comenzar ya esta reseña de una vez, que quiero comenzarla. Y bueno, como un último punto muy importante, tienen que saber que esta reseña va a estar dividida en dos partes. En la parte sin spoilers, que va a ser la primera que voy a hablar, y en la que tiene spoilers, que tienen mucha importancia en la trama. Así que, sin más que decir, ahora sí, comencemos esta reseña. Tengo que decir que después del tan impactante final de Avengers Infinity War, Ant-Man and the Wasp no la tenía muy fácil, porque después de ver cómo la mayoría de los superhéroes que conocíamos hace más de 10 años desaparecen por completo de la faz de la Tierra, Ant-Man and the Wasp tenía que darnos algo, un regalo para suavizar esa gran impactante caída. Y lo logró superar esas expectativas que necesitábamos para calmarnos después y antes de ver Avengers 4 en menos de un año. Bueno, esta reseña lo dirá todo. Bueno, para que no estén tan descontinuados de tiempo, tienen que saber que esta película está en un tiempo entre después de los sucesos ocurridos en Capitán América Civil War, pero antes de Avengers Infinity War. Para que se den una idea, podría decirse que ocurre a principios del 2018 por lo que nos dicen en la película. Y bueno, esto nos ayudó mucho a nosotros como espectadores a entender toda la historia. Y creo que voy a dar como primer punto positivo de esta película fue la interpretación de nuestro protagonista Paul Rudd como Scott Lang, o alias Ant-Man, como una de las mejores cosas que pasaron en la película, porque tanto toda su actuación se nota que mejoró desde Ant-Man 1, porque aquí podemos ver una evolución del personaje sobre cómo tiene que afrontar las consecuencias de los sucesos ocurridos en Capitán América Civil War. Después, porque tiene que ahora trabajar muy duro para aún mantener a su hija, pero a la vez intenta seguir con su vida sin ser superhéroe, pero podemos ver que esto le afecta internamente porque él quiere seguir siendo uno aunque diga que no. Y claro, tengo que decir que el lado cómico de este personaje le da vida por completo a toda la historia de la película, porque se siente muy orgánica el sentido de por qué es tan gracioso este personaje y no se siente para nada forzado, porque así es la personalidad de este personaje. Y tengo que decir que es una muy buena y muy respetada, porque más o menos así es en los cómics. Pero bueno, tengo que admitir que el personaje que más me gustó en esta película y fue el que más me sorprendió debido a la participación que tuvo en la primera película fue claramente Evangeline Lilly como Hope Van Dyne, o alias en esta película la Avispa o The Wasp. Este personaje en serio me dejó cautivado en todo su esplendor, porque desde el primer momento en que la vemos que tuvo una evolución totalmente grande desde los sucesos acontecidos en la primera película hasta esta, por muchas razones. Desde un nuevo corte de cabello hasta que ahora tiene por fin un traje basado en el de su madre, que es la avispa. Podemos ver que ahora se enfrenta a estas nuevas amenazas que están por venir, y creo que funciona de una manera muy original, porque ella misma nos daba indicios de que podría pasar algo a finales de la primera película, y al final en esta por fin vemos cómo pelea contra todos estos tipos malos. Y tengo que decir que es único, la personalidad del personaje sigue siendo algo maravilloso, y a diferencia de la primera, que era un poco serio y
como que le quitaba esa gracia a toda la película. Ya en esta se nota que tiene ya un poco más de sentido del humor, y eso me gusta más de este personaje porque podemos ver más y podemos conectar con ella un poco más de lo que era en la primera película. Pero tengo algo que decir. Sin duda, una de las mejores actuaciones en esta película fue de la pareja original de Ant-Man and the Wasp. Obviamente estoy hablando de Michael Douglas como Hank Pym y Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne. Ambos personajes le dan ese estilo único a la película que se siente muy natural, muy orgánico y muy fresco, a la verdad. Y bueno, para empezar, Michael Douglas como Hank Pym ya lo conocemos desde la primera película y aún seguimos viendo esa personalidad y ese estilo que tiene con el personaje de Scott Lang, porque vemos como el maestro y el estudiante aún siguen peleando por muchas cosas y sigue siendo algo cómico y muy interesante de ver. Y bueno, por otro lado tenemos a Michelle Pfeiffer interpretando a la avispa original, Janet Van Dyne, y tengo que decir que la personalidad de este personaje es tan agradable en la película, a pesar de lo poco tiempo que vemos en ella, pero logra conectar muy bien con el personaje de Hank Pym y te da mucho carisma al momento en las escenas en las que están juntos. Y tengo que decir que es algo impresionante de estos dos actores que logran conectar muy bien. Bueno, tengo que decir que en esta película hemos visto unas grandes escenas de acción, porque tenemos desde las escenas que ya hemos visto en los trailers, que son desde la persecución de autos en San Francisco con la avispa y Ant-Man contra varios criminales, hasta el enfrentamiento que tiene la avispa con varios criminales en una parte de una cocina. Y tengo que decir que tanto estas dos escenas como otras que no puedo mencionar porque no aparecen en los trailers y eso sería como darles spoilers, tengo que decir que esas escenas le dan toques únicos a la película porque sientes que estás viendo una muy digna película de superhéroes. Y bueno, tengo que decir que esto es algo de lo que más me gustó en la película, y fue los efectos especiales que se les dieron tanto a todo lo que tiene que estar relacionado con el reino cuántico, como el diseño del vestuario de los personajes de Ant-Man, la avispa y también el villano The Ghost. Porque todo esto me fascinó mucho en la película, porque podemos ver tanto cómo crecen y se encogen los personajes, a cómo el personaje de The Ghost atraviesa las paredes. Me gustó mucho el diseño de ese personaje porque se siente único y muy respetable de probablemente de los cómics, sí. Y bueno, también el traje de la avispa, a pesar de que nos dieron un pequeño vistazo en una escena post créditos en la primera película de Ant-Man, aquí podemos ver el traje ya único y completo en su totalidad. Y bueno, también algo que me gustó fue todas las escenas del reino cuántico, a pesar de que lo vimos en el final de la primera parte, aquí lo podemos ver un poco más a detalle y ya en su punto crítico. Y bueno, hasta aquí llega mi reseña sin spoilers de la película. En conclusión, esta película es probablemente está entre la mitad de las películas de Marvel. Tiene una historia que va de buena a regular, pero en conclusión es una muy cómica, tiene buenas escenas de acción, el diseño de personajes es muy bueno, las actuaciones en la mayoría, sobre todo de los protagonistas, es excelente a mi parecer. Así que tengo que decir que me gustó mucho la película, es muy entretenida, es una muy digna película de superhéroes, tengo que admitir. Así que para los que aún no han visto esta película, ya no vean lo que falta, porque la verdad se van a llevar un gran susto. Mientras los que ya la vieron, bienvenidos a la reseña con spoilers. Comencemos de una vez. Como notaron en la primera parte de la reseña, pero sin spoilers, notaron que solo dije cosas positivas. Bueno, las cosas negativas de las que yo pienso de esta película, en realidad todas las estaría diciendo con algún spoilers, porque es difícil de no quedarse callado con esto. Y tengo que decir que lo primero que no me gustó fue el personaje como tal principal de esta película, como nos presentaron tanto en los trailers como en los pósters, como en las historias y en las sinopsis oficiales. ¿Quién es el personaje de Ava, alias The Ghost? Este personaje, a pesar de que me gusta mucho el diseño y los poderes que tiene este mismo, no me gustó tanto la historia de trasfondo de y las razones de ser el villano, aunque porque se podría considerar muy cliché, tengo que decir que no me convencieron tanto al final, y no es por ser mal y respetuoso. Me gusta mucho cómo actuó la actriz y todo, pero
tengo que decir que pudo haber sido algo mejor si lo hubiesen hecho algo más original, pero al final cayó en lo mismo de todos los superhéroes o villanos que hemos visto en las historias de Marvel últimamente. Y tengo que decir que no es de los mejores villanos que hemos visto en una película de Marvel, pero se puede decir que ya para el final de la película, como se vuelve aliada de Ant-Man and the Wasp, ya se puede olvidar todo, pero eso no quiere decir que no. Y bueno, otra de las cosas que no me terminaron de convencer muy bien en esta película fue el personaje de Bill Foster, que en sí podría ser el compañero de The Ghost, porque aunque sí me gusta mucho este enfrentamiento que tiene contra Hank Pym en cierto punto de la película, no me gusta el resto del personaje porque se me hace alguien muy innecesario y va completamente afuera de la trama, que siento que no debería estar ahí simplemente porque sí. Y bueno, parece que lo único que me estoy tocando hablar en las cosas malas vendrían siendo los villanos, porque también estoy a punto de hablar del villano secundario de esta película, el cual viene siendo el personaje de Sonny y bueno, los secuaces o sus séquitos, como lo quieran llamar, porque estos personajes, lo voy a decir así, literalmente estorban en la trama en toda la aparición que tienen, porque ellos desde el minuto uno en el que aparecen, la verdad se nos hacen tan insoportables y luego quieres que se vayan a un lado porque intervienen con lo que hacen los personajes protagónicos, por ejemplo, intervienen con la Avispa, intervienen con Ant-Man, intervienen con Hank Pym, y eso hace que te sientas muy estresado en cierto punto. Y bueno, como otro punto negativo en esta película, tengo que decir que fue esta forma en cómo Janet Van Dyne se conecta con el personaje de Scott, porque aunque sí se nos iba a hacer muy raro de cómo se iba a conectar Janet con nuestros personajes protagónicos, al final fue una manera un poco rara de ver, porque vemos cómo ella mentalmente posee el cuerpo de Scott por unos minutos y logra hacer que Hank y Hope vean exactamente cuál es el punto en donde ella se encuentra para que vayan a buscarla. Y aunque me da risa la escena en sí, se me hace algo fuera de lugar porque siento que se nota un poco forzada esa escena como tal. Pero bueno, ahora ya hablando de puntos que me gustaron mucho de esta película y que tienen spoilers, tengo que decir que el primero fue la muy buena interacción que tiene el personaje de Ant-Man con el de Wasp, cómo trabajan en equipo. Se nota muy bien que son una pareja imparable y me gustaría ver más de ellos en un futuro, en la película de los Vengadores o en una tercera película probablemente, porque me gustó mucho cómo forman ellos y cómo pelean juntos. Y bueno, ya para terminar con esta reseña, tengo que decir que lo que más me impactó en esta película, pero a la vez me gustó y hasta cierto punto me dejó un vacío muy profundo en mi corazón, fue las escenas post créditos de esta, más específicamente la primera que ocurre a la mitad de los créditos, porque en serio, esta escena sin duda es una de esas que podrían ser muy memorables hasta cierto punto en las escenas post créditos de Marvel, porque el cómo ver que Janet Van Dyne, Hank Pym y Hope son desintegrados por el chasquido universal de Thanos que ocurrió al final de la película de Infinity War, nunca lo veías venir, o a lo mejor dijiste, a lo mejor uno de ellos desaparece, pero no los tres. Y luego para el colmo, Scott Lang está atrapado en el microverso por ayudar a Ghost, y ni siquiera sabemos si Ghost también se salvó o no. Y eso te deja más en dudas de qué va a pasar, cómo va a ayudar Scott en la película 4 de los Vengadores, o cómo va a salir de esta. Y a lo mejor ya te da una idea de por qué no pudo ayudar a los Vengadores en su momento, pero aún así te deja la duda inmensa y tienes mucha preocupación de qué es lo que podría pasar en ese punto. Pero bueno, en conclusión, esta película es una muy entretenida de ver, no te aburres a lo largo de esta película. Si estás aburrido, lo más probable es que te vayas a reír con el siguiente chiste que van a hacer, o te vas a sorprender con una escena de acción que va a pasar en cierto punto. Pero sin duda no es de las mejores películas de Marvel, eso sí, pero tampoco es de las peores. Digamos que es las que están en la mitad y probablemente pueda ser olvidable, pero a la vez no. Depende de quién lo ve en su expectativa. Pero fuera de eso, es una película que puede dejar hasta cierto punto una historia de lo que se viene
en el universo cinematográfico de Marvel. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. No se olviden como siempre de regalarme un like si les gustó mucho el video, suscribirse si aún no lo han hecho, comentar cuál fue su parte favorita de la película, cuál fue su menos favorita y qué fue lo que más les impactó en esta y qué es lo que esperan ver en un futuro en el universo cinematográfico de Marvel. También no se olviden de compartir este video a todos sus conocidos y bueno, también sí, no estaría mal si me siguieran en mis redes sociales, los cuales son como siempre Twitter, Facebook e Instagram, las cuales los dejaré aquí abajo en la descripción del video. Y bueno, sin más que decir, como siempre espero que os haya gustado mucho el video y nos vemos a la próxima.